Buen día, buena tarde o buena noche para todos, compañeros y compañeras. Estamos dando inicio con la grabación correspondiente a la sesión número 3 del módulo de gestión de inventario y almacenamiento, sesión que fue concertada para trabajar de esta forma a través de grabación para visualización de forma diferida o posterior a dicha grabación, con el ánimo de subsanar un poco la existencia del día feriado o festivo 1 de mayo y que afecta un poco allí la realización entonces de normal forma de las sesiones que tenemos destinadas para este módulo. En ese sentido, entonces, previamente ya habíamos concertado con todos los estudiantes, con todos ustedes, la posibilidad de realizar la grabación de esta sesión, entregar unos contenidos que ya identificaremos cuáles son, dejar unas actividades puntualmente allí para que se homologue de igual forma el trabajo autónomo correspondiente a los temas que se van a entregar y de esta forma entonces estaríamos homologando la entrega de esta sesión para no afectar de pronto o generar una sesión adicional al final de nuestro ciclo y de esta forma entonces pues tendríamos el compromiso tanto por parte de el tutor como por parte de los estudiantes y dando cumplimiento a estos compromisos, validaríamos entonces la condición de asistencia y de participación en esta sesión. Primero que todo, quiero ofrecerles disculpas por la oportunidad de la disposición del video. Lastimosamente nos hemos encontrado en unas situaciones un poco complejas, no solamente en la parte de movilidad, situaciones de orden público y demás, daños en bienes públicos, en bienes privados, en bienes ajenos. Y pues derivado de pronto de algunas de esas situaciones, se me ha presentado puntualmente en mi caso y donde normalmente hago las eh, entregas de contenidos a través de nuestras aulas extendidas, se me ha presentado unos problemas de conectividad que lastimosamente el operador no ha podido solucionar desde el día viernes 30 de abril y pues esto ha dificultado un poco toda la ejecución de entrega de contenidos. Afortunadamente hemos logrado sortear un poco allí el tema con los otros módulos o con las otras sesiones en los diferentes días, pero puntualmente para el caso de estas grabaciones se me ha complicado un poco. Hoy tengo la oportunidad de realizarlo, esperemos que no tengamos ningún inconveniente y podamos entonces dejar disponible este video para la validación de los contenidos por parte de todos los estudiantes. Dicho esto, compañeros y compañeras, vamos entonces a dar ya inicio o a entrar en materia como tal a la entrega de estos contenidos. Como entenderán y como no tenemos la intervención en este momento de los estudiantes y la participación activa de ustedes, eh, pues será un poco más ágil la entrega de estos contenidos y vamos entonces en este momento a determinar cuáles son las condiciones de actividades, entrega de estos contenidos como tal, para que ustedes lo tengan muy en cuenta al momento en que estén visualizando este video y sepan cómo deben proceder posterior a la visualización de estos contenidos. Primero que todo, entonces les recuerdo que en sesión número 2, en el área de actividades y como se había informado previamente, habíamos dejado un artículo para un foro debate en sesión 3, que es esta sesión que estamos generando a través de esta grabación. Como les decía, el artículo quedó allí dispuesto para su lectura y su análisis. Y entonces en la sesión, en el área correspondiente a la sesión número 3, que es esta que estamos ejecutando, y más puntualmente en el área de actividades, encontrarán disponible un foro participativo, como ven aquí dice, ligado a la sesión grabada. Vamos a dejarlo activo de una vez. Foro participativo ligado a la sesión grabada, a esta sesión que está disponible desde 4 de mayo hasta el 8 de mayo inclusive, es decir, hasta el día sábado a medianoche, para los correspondientes aportes de cada uno de los estudiantes. Como verán aquí en la descripción de la actividad, pues este foro está ligado al artículo que está dispuesto en la sesión número 2 en el área de actividades, donde ustedes deberán hacer la lectura o ya la debieron haber hecho, la lectura y análisis de ese artículo. Y en este foro entonces podrán hacer su aporte.
aporte correspondiente o a realizar de la siguiente forma. Y miren aquí en la parte que estoy subrayando. Cada estudiante deberá entonces plantear un interrogante con su correspondiente respuesta. Es decir, plantean el interrogante y ustedes mismos entregan la respuesta allí en el foro. Tener en cuenta que el interrogante y la respuesta deben estar directamente relacionados con el tema de tecnologías aplicadas al almacenamiento. El tema de tecnologías aplicadas al almacenamiento es el que encuentran en el artículo del que estamos hablando. Entonces, vuelvo y lo repito, este foro está ligado directamente con ese artículo que está en el área de actividades de sesión 2 y el mismo está disponible y abierto para sus aportes hasta el 8 de mayo inclusive. El aporte que deberá hacer cada uno de ustedes está relacionado con un interrogante que ustedes mismos planteen y la respuesta a ese interrogante, relacionado con el tema de tecnologías aplicadas al almacenamiento. Entonces, cada uno de ustedes, por favor, entregarán allí el correspondiente aporte, es decir, ese interrogante con su respuesta, y ese será una primera evidencia del desarrollo de las actividades que se vienen aplicando o que se estarán aplicando a esta tercera sesión. Más adelante hablaremos de otra actividad que dejaremos dispuesta. Eso lo trabajaremos al final de esta grabación. Como ven aquí también en el área de lineamientos de esta sesión, pues se determinan todas las condiciones donde estamos reconfirmando la parte de la grabación o del manejo a través de grabación, que se dejará habilitado este video en plataforma, como siempre lo hacemos sesión a sesión, y es muy importante que para avalar la asistencia correspondiente de cada uno de ustedes, tengamos en cuenta este quinto punto. Todos, sin excepción, deberán hacer el proceso de reporte o este comentario en el canal institucional, allá en el video del canal institucional, que es el mismo video que tenemos aquí. Recordemos que una vez queda alojado el video aquí en el área de recursos, les voy a hacer el ejercicio en el video de la sesión anterior, aquí lo ven. Una vez queda alojado este video, ustedes pueden visualizarlo aquí, no hay ningún problema, aquí pueden ver los contenidos. Pero el comentario lo deben de dejar en el canal institucional para que me llegue el reporte correspondiente. ¿Cómo lo hacen? Voy a hacer el ejercicio aquí en parte para que ustedes lo identifiquen. De pronto ya algunos lo han hecho y tienen un poco más de ese manejo, pero de pronto algunos otros no. Cuando ustedes comienzan a reproducir el video, inmediatamente ven que se genera el título en la parte superior del mismo. Ahí aparece mi nombre, pues porque así está determinado el título en el canal institucional, pero si ustedes dan clic aquí, él inmediatamente los lleva al canal de YouTube. Cuando vayan a ese canal de YouTube y ustedes ingresando con su cuenta de Gmail, podrán ya habilitar el área de comentarios. Una vez habilitada el área de comentarios allá en la parte inferior del video, en el canal de YouTube, pueden entonces realizar el comentario correspondiente, el OK visualizado, con su nombre completo. Ya con ese ejercicio realizado, a mí me llega el reporte y podremos entonces homologar la asistencia correspondiente. Entonces ya van dos actividades que debemos hacer. Una, la parte del foro, que ya les expliqué cómo. Y dos, una vez visualicen el video, hacer el reporte correspondiente para que podamos homologar la asistencia en sistema. Cualquier duda o inquietud que se genere con respecto a este video, ya saben que pueden utilizar los canales de comunicación que tenemos dispuestos para tratar de resolver un poco esas inquietudes o esas dudas. Si lo desean, pueden utilizar el grupo de WhatsApp, el correo electrónico o pueden utilizar también el foro de consultas para desarrollo de módulo que está dispuesto en el área de recursos generales, allá después del foro de presentación en nuestra plataforma. Esas serían las consideraciones iniciales que vamos a tener en cuenta. Por favor, si tienen alguna inquietud o duda posterior a la visualización de este video, me la dejan saber para ayudarles en todo lo que sea necesario. Vamos a dar paso ahora a los contenidos. Desarrollamos contenidos. Vuelvo y lo repito, va a ser seguramente de una forma muy ágil por la metodología que estamos utilizando aquí a través de esta grabación. Y una vez finalicemos los contenidos que tenemos dispuestos para hoy o para esta grabación,
entregaremos una última consideración final correspondiente a una actividad adicional. Los temas que tenemos entonces dispuestos y que vamos a dar continuidad es finalizar un poco la parte de tipos de almacenamiento, que ya habíamos iniciado a evidenciar en la sesión anterior, hablar de las actividades de almacenamiento y también tocar la parte de clasificación y principios de los almacenes. Esos serían los 3 temas a desarrollar en esta grabación. Esa va a ser la entrega de contenidos y con eso daríamos entonces por entregada la información correspondiente a esta parte de nuestro módulo. Me permito entonces ya pasar a nuestro documento guía, a nuestro módulo, donde encontraremos entonces esta parte que iniciamos en la sesión anterior, como les decía, donde hablábamos un poco de los tipos de almacenamiento. Ya habíamos visto el almacenamiento a piso, ¿sí? Permítanme, yo les hago una pequeña contextualización aquí. Habíamos hablado de los tipos de almacenamiento según su disposición, que pueden ser fijos o pueden ser aleatorios o al azar. Habíamos hablado de según el sitio donde se vaya a hacer el almacenamiento, puede ser el almacenaje a piso o el arrume negro como lo conocemos, ahí teníamos una gráfica, y el almacenamiento en estanterías. Que cuando hablamos de ese almacenamiento en estanterías, también hay unas características puntuales que podemos encontrar en los almacenes y son estanterías estáticas o estanterías móviles. Y con eso estábamos finalizando la sesión anterior, identificando un poco allí la gráfica donde veíamos una posibilidad de estantería fija y móvil, incluso combinada, donde tenemos estantería fija como tal, los racks no se mueven, se mueve la mercancía o es móvil la mercancía dentro del rack, o podemos encontrar racks que son completamente móviles también, donde allí tendríamos ya, según su movilidad, la posibilidad de encontrar almacenes estáticos, donde la mercancía y los elementos de la estantería están quietos y es el operario quien va a buscar el producto. Este es el tipo de almacenamiento que que usualmente encontramos nosotros dentro del entorno logístico o dentro de la distribución de almacenes, el almacenamiento estático. La mercancía está quieta, fija en algunos puntos, ya sea al azar o no, pero es el operario, el recurso humano, ya sea de forma directa o a través de herramientas como los diferentes elementos que encontramos allí en los sitios de almacenamiento, algunos vehículos autopropulsados, eléctricos, otros a gas en algunos casos, herramientas específicas y especiales para la movilización del operario hacia una estantería o hacia un rack. También podemos encontrar el almacenamiento móvil, donde es la estantería que tiene la posibilidad de movilización para que el producto vaya al operario. Allí ya un poco aplicando algunas tecnologías, algunas nuevas herramientas, un poco más de tecnologías de punta, donde es la estantería la que va hacia el operario. El operario está estático, está quieto, y es la estantería la que se mueve hacia donde está dicho operario. Y el almacenamiento en bloques, donde se apilan en diferentes formas o en diferentes bloques, de forma separada también y por pasillos para tener acceso a esos productos. Y la mercancía generalmente está estibada o se encuentra paletizada para poder configurar de buena forma esos bloques. Y esos mismos bloques puede movilizarse la mercancía en bloque como tal. ¿Sí? Son condiciones específicas que se podrían encontrar en los sitios de almacenamiento, en los lugares de almacenamiento, pero eso dependerá obviamente de las características del producto, de las necesidades de la organización o del sitio de almacenamiento y de la distribución como tal que tenga el sitio de almacenamiento y muy puntualmente también de las herramientas que se tengan disponibles para esa distribución en ese almacenamiento. Allí tenemos un conjunto entonces de elementos que debemos de tener en cuenta para una posible configuración del mismo. Tenemos acceso o no a estanterías móviles, por ejemplo. Tenemos acceso o no a los espacios disponibles para poder movilizar mis herramientas
como cargadores, etcétera. ¿Sí? Hay que identificar todas esas condiciones. Las características están, las opciones están. Identifiquemos qué tenemos disponible para poder implementar de acuerdo a cada uno de estos tipos de almacenamiento lo que sea más óptimo para nuestra operación y lo que genere mayores eficiencias, obviamente. Eso en cuanto a la finalización del tipo de almacenes. Ahora, hablemos un poco de las actividades de almacenamiento. En estos sitios donde pueden estar ubicadas estas estanterías y donde podemos encontrar diferentes tipos de almacenamiento, como ya los acabamos de ver, según el espacio, si son fijos o son aleatorios, si tienen herramientas móviles o no, si es el operario el que va a la mercancía o la mercancía la que va al operario, en fin. Debemos de tener en cuenta que allí en estos sitios se ejecutan una gran cantidad de actividades. Dentro de esas actividades, entonces, podemos encontrar lo siguiente. Normalmente encontramos 7 actividades, podrían ser en algunos casos más o en algunos casos menos, pero generalmente encontramos estas actividades para el desarrollo de la gestión de almacenamiento. Estamos hablando solo de almacenamiento. Aquí aún no estamos hablando de la gestión de inventario, estamos hablando solamente de las operaciones de almacenamiento. La posibilidad de tener una mercancía ubicada en ciertos lugares con unos objetivos también en específico que ya vimos anteriormente. Esos objetivos y principios del almacenamiento. Objetivos puntualmente, los principios los vamos a ver en un momento. Ahora, en términos generales, ¿cuáles serían esas actividades que vamos a encontrar? Actividades de descarga, obviamente, ya habíamos visto un poco de esas actividades generales que encontramos allí en los sitios de almacenamiento. Aquí ya vemos más puntualmente actividades de descarga. Necesitamos la operación de descarga de mercancía para poder proceder luego con el almacenamiento de la misma. Entonces debemos considerar eso. Allí en los sitios de almacenamiento, llámese bodega, llámese centro de distribución, en fin, como lo podemos categorizar, la actividad de descarga siempre va a estar presente. Que en algunos casos está por cuenta de nosotros mismos y con nuestro personal esa actividad, y en otros casos no. En otros casos es el proveedor o el operador de transporte el que se encarga de hacer esa actividad. Independiente de quién la haga, es una actividad que se debe gestionar. No debo omitir la gestión de esa actividad, así la haga yo directamente o no la haga directamente. Porque de la buena gestión en esa actividad de descarga dependerá también el resto de las actividades que vamos a ir viendo, como la que sigue, que es la actividad de recepción, clasificación e inspección de la mercancía que ya he descargado. En primera instancia se hace el descargue y luego procedemos entonces ya con la actividad de recepción. Vamos a recibir la mercancía que ya fue descargada, clasificarla si es el caso e inspeccionarla también si es el caso. Pueden haber algunos casos donde no tengamos que hacer inspección de mercancía porque contamos, por ejemplo, con proveedores certificados, donde ya hay unas condiciones establecidas de negociación y de entrega de mercancía, donde no es necesario hacerlo. Sin embargo, no quiere decir que si estamos trabajando con un proveedor certificado, no quiere decir que no tengamos que hacer nunca una inspección. Posiblemente pueden haber condiciones dentro de la operación que me lleven a determinar a mí como gestor y haciendo parte de esa actividad de gestión de todas estas actividades, pues me lleve a mí a hacer la inspección como tal. Encontré una gran cantidad de cajas averiadas, por ejemplo, y es un proveedor certificado. Debo hacer la inspección. Sí, porque hay una condición en específica que me lleva a realizar esa actividad. Luego, una vez hemos recibido, clasificado y o inspeccionado la mercancía descargada previamente, podemos entonces pasar a la siguiente actividad, que es el traslado de esa mercancía a la zona de almacenaje. Esto en algunos casos y dependiendo del tipo de almacenes, podría estar dentro de las actividades o no.
Puede que yo no tenga una zona de almacenaje, sino que directamente la mercancía que voy recibiendo la voy pasando a una zona de picking, por ejemplo, por las condiciones del almacén, por las condiciones del almacén. Pero generalmente encontramos una zona de almacenaje y aparte una zona de picking, que sería nuestra siguiente actividad, el picking o separado de la mercancía, la zona donde hago la elección de cada una de las cantidades y productos que me están solicitando a mí para un posible despacho, que es otra de las actividades que tenemos ahí más adelante. Una vez ya he descargado, recepcionado, clasificado e inspeccionado, si es el caso, trasladado a la zona de almacenaje y o a la zona de picking, ya con esa mercancía debidamente separada, clasificada, analizada en cuanto a la solicitud de una orden de compra, por ejemplo, o de un pedido de un cliente, ya procedo entonces a consolidar toda esta mercancía del mismo cliente o de diferentes clientes que yo pueda entonces ya ligar luego al proceso de carga, la sexta actividad, el cargue de vehículos, el cargue de esa mercancía a unos vehículos, a unas unidades de movilización, que luego van a entonces a estar sujetas a ese proceso de despacho que incluirá toda la organización de la ruta, entrega documental y demás, todas las consideraciones para el correcto despacho, y luego, ya por fuera de la gestión del almacenamiento, encontraremos toda la parte de distribución, que por obvias razones no está incluida aquí, en esa parte de la gestión del almacenamiento. Ya la distribución está por fuera, ya ahí se desligó de la zona de almacenamiento. Hasta el momento del despacho, incluso encontramos las herramientas, es decir, los vehículos, esas unidades de carga, allí en la zona de almacenamiento o en el sitio destinado para el almacenamiento. Estamos haciendo la carga y ya posteriormente viene el despacho. Una vez despachada la mercancía, ya hace parte de la distribución y ya es otra gestión diferente la que debemos aplicar. Entonces retomamos: descarga, recepción, clasificación e inspección de mercancía, traslado a la zona de almacenaje o traslado a la zona de picking en algunos casos, o en ese mismo orden, el traslado primero a la zona de almacenaje y luego a la zona de picking, la consolidación de la mercancía para luego realizar el correspondiente proceso de carga. Recordemos que la consolidación puede ser de mercancía de un mismo cliente o de mercancía de diferentes clientes. Eso dependerá otra vez, también, perdón, de la complejidad de mi operación dentro de ese sitio de almacenamiento. Luego el cargue de esa mercancía en las unidades de carga como tal, vehículos, cualquier tipo de vehículos o contenedores si es el caso, y el despacho de la mercancía como tal. Hasta ahí las actividades que generalmente encontramos y que podemos gestionar desde la parte de almacenamiento. 7 actividades puntuales. Vemos cada una de ellas. Ya hicimos un contexto general. Ahora el módulo aquí nos entrega ya un contexto un poco más específico, donde cuando hablamos de descarga, como les decía, previo a la descarga, a la actividad como tal, pues debo tener una programación. Y eso ustedes de pronto estarán más identificados con esa parte, aquellos quienes están involucrados allí en la parte logística, más puntualmente en las zonas de almacenamiento o en los centros de distribución. Entenderán que siempre, para poder ejecutar la descarga, tengo que haber tenido una planificación previa de la llegada de la mercancía, en qué momento me va a llegar, qué cantidades me van a llegar, en qué muelle voy a ubicar ese vehículo que va a llegar con cierta mercancía, cuántos operarios necesito. Recordemos que allí les decía, puede que yo lo haga directamente o puede que no. ¿Qué equipos necesito? Se hace de forma manual o se hace a través de diferentes herramientas. Toda esa información la debo tener previamente identificada para poder hacer eficiente esa actividad. Recuerden que allí ya estamos gestionando. Estamos gestionando toda la operación solamente de la actividad de descarga. Miren todas las condiciones que debemos de tener en cuenta, qué tipo de carga es, qué embalajes vienen, qué empaques, las cantidades, qué condiciones, requiere temperatura controlada o no, en fin. Allí ya comienzo a gestionar. Luego la parte de recepción, como les decía, ya recibir la mercancía que estoy descargando o que estuvo sujeta a un descargue, verificar de forma documental
y de forma física también si es el caso, o a través de esas inspecciones, toda la mercancía que ya fue descargada y que estoy recibiendo, que cumpla con todas las especificaciones y condiciones del pedido como tal que se hizo, de esa orden de compra y de esa parte de abastecimiento que ya previamente fue ejecutada. Como les decía, aquí tengo la oportunidad de manejar entonces diferentes conceptos como los proveedores con entrega certificada, donde pues en algunos casos no se hace necesario trabajar sobre esas inspecciones y es una operación que me puede estar ahorrando y eso me hace más eficiente mi operación. O en otros casos, pues tengo proveedores a los cuales les debo revisar el total de la mercancía. Eso dependerá obviamente de la confiabilidad y seguridad en la operación que me brinda a mí ese proveedor y que yo puedo ir implementando allí en el proceso de recepción, clasificación e inspección de la mercancía. Luego tenemos el traslado a la zona de almacenaje, como les decía, en algunos casos puede que se dé, en algunos casos no. Generalmente lo encontramos así. Una vez verificada toda la mercancía, recepcionada, avalada desde la parte documental, física y demás, allí entonces podemos proceder con el traslado de esa mercancía a la zona de almacenaje, donde deberá estar debidamente identificada. Recordemos que allí ya comenzamos entonces a aplicar los tipos de almacenamiento. En esa zona de almacenaje podríamos encontrar ubicaciones fijas o ubicaciones al azar o aleatorias. Podríamos encontrar ya tipos de almacenamiento móvil o no. Eso dependerá de las herramientas que tengas dispuestas en esa zona de almacenamiento. Pero el traslado se hace necesario y debo siempre estar aplicando los conceptos de identificación de mercancía. A pesar de que tenga puntos fijos o no, siempre la mercancía debe estar correctamente identificada, porque eso permitirá que la operación sea mucho más óptima, que el lugar de almacenaje esté mucho más organizado y que tengamos entonces la posibilidad de generar unos mejores movimientos al momento de ya pasar de esa zona de almacenaje a la zona de picking, por ejemplo, o a la actividad de picking, por ejemplo. Actividad de picking que, como les decía, no es más que la preparación de los pedidos, el separado de los pedidos, para luego proceder a esa unitarización o consolidación de mercancía, el empacado como tal, ¿sí? El empacado de esa mercancía. Recordemos que esta es una actividad que generalmente toma un poco más de tiempo que las actividades anteriores. Es un poco más compleja, dependerá obviamente también de las cantidades en número y cantidades en referencias que pueda tener una orden de compra o un pedido de un cliente. Y también de la cantidad de movilizaciones que tenga que hacer el operario, si es el operario el que va a la mercancía, o de igual forma si es la mercancía la que va al operario, cuántas movilizaciones se tienen que hacer para cumplir con la totalidad del picking o el separado o la preparación del pedido que se está ejecutando. Allí también es importante, demasiado importante, la identificación, correcta identificación de la mercancía. Si es muy importante en el área de almacenaje para poder identificar bien dónde debe ir ubicada y las movilizaciones de mercancía en cantidades considerables y en unidades de embalaje selladas, podríamos decirlo así, en el picking sí que se hace importante esa identificación, porque ya es el producto que va a salir casi que al cliente. Está a puertas de ser organizado, unitarizado, consolidado, perdón, para ir hacia el cliente. Entonces, la identificación allí se hace también extremadamente relevante. Y como característica fundamental, las zonas de picking deberán estar completamente dispuestas con todas las herramientas, materiales y si es posible el uso de nuevas tecnologías para agilizar y hacer más eficiente dicha operación. Luego del picking, entonces hablaremos de la unitarización y consolidación de la mercancía, donde ya una vez separada, como les decía, procederemos entonces a unitarizar, a utilizar entonces el embalaje, empaques secundarios, empaques terciarios, donde organizaremos esa mercancía y ya la dispondremos también debidamente identificada
y más si son para clientes distintos. Cuando es un solo cliente, pues de pronto es más sencillo, pero si tenemos unitarización y es para varios clientes, debe ir correctamente identificada para evitar confusiones o malas entregas en su momento, debidamente identificada. Luego ya pasamos al proceso de carga o a la actividad de carga. Dentro de esa misma gestión también podríamos decir que la actividad de carga puede estar ejecutada directamente en el área o en la zona de almacenamiento, ejecutada por el personal propio o puede ser tercerizado. Incluso algunos operadores logísticos ponen a disposición, operadores logísticos de transporte, ponen a disposición personal para que haga el proceso de carga también. La preparación de todo el embalaje, de toda la carga que va a viajar con una ruta establecida, con unos destinos establecidos, para que obviamente esté protegida, no tenga mucha manipulación y luego entonces el medio de transporte específico, especializado o no, tenga la oportunidad de transportar esa mercancía sin ningún tipo de inconveniente. Y luego ya el proceso de despacho, donde así como al momento del ingreso de la mercancía, se hizo esa verificación documental, revisión, inspección y demás de lo que estaba llegando, de igual forma, antes de la salida de la mercancía y en ese momento de despacho, se deberá hacer entonces la verificación correspondiente a documentos, cantidades, si es el caso, condiciones de calidad y condiciones del mismo pedido que se estén cumpliendo para que la mercancía salga acorde ya del sitio de almacenamiento, de la bodega o del centro de distribución, si es el caso. Actividades entonces importantes a tener en cuenta y que generalmente se vienen desarrollando en los sitios de almacenamiento. Espero que vaya quedando claro hasta ahí. Recordemos que vamos un poco ágil en el tema porque pues no tenemos la interacción con los estudiantes y aquí lo que estamos haciendo es entregar los contenidos dispuestos. Ya hablamos entonces de tipos de almacenamiento o completamos los tipos de almacenamiento. Dimos paso a identificar las actividades que generalmente encontramos en estos sitios de almacenamiento o ligadas un poco más al almacenamiento, desde la parte de la descarga de mercancía hasta el despacho de la misma. Luego tenemos en el siguiente tema los principios y actividades en los almacenes. Primero, vamos entonces a hacer un pequeño análisis de conceptos de este mapa o cuadro conceptual que nos entrega aquí el módulo. En esta unidad entonces estamos hablando o entraremos a hablar más puntualmente de todo lo que son las diferentes zonas de los almacenes y el concepto de layout, el layout y los sistemas de localización. Tengamos primero claro el concepto del layout y es esa posibilidad de distribución o esa forma de distribución de la mercancía y de las herramientas dentro de un almacén. Que incluso podremos ligarlo también al layout, no solamente en los almacenes, sino también en los sitios de consumo. ¿Cómo es esa distribución, esos flujos, por ejemplo, en las grandes superficies, en los supermercados, para no irnos muy lejos? Es la distribución como tal. El layout es esa oportunidad de distribución, de correcta distribución dentro de un sitio en específico y enfocada, pues, obviamente, a unas actividades que vamos a ir estableciendo. Luego, encontramos entonces que en los almacenes tendremos unas zonas básicas, generalmente ligadas a las actividades que acabamos de ver, zonas básicas, y luego podremos encontrar entonces los tipos de almacenes que tenemos. Ya hablamos de los tipos de almacenamiento, no confundamos o no vayamos a confundir los tipos de almacenamiento con los tipos de almacenes. Y tampoco confundamos las zonas básicas de un almacén con las actividades que encontramos en los almacenes, que es lo que acabamos de ver, actividades que encontramos en los almacenes, y no los tipos de almacenamiento con los tipos de almacenes.
Identificamos bien esa parte. Dentro de las zonas básicas, tenemos entonces que podemos encontrar en los almacenes las zonas de servicios, servicios generales, obviamente, las zonas de recepción y control, esto ya lo ligamos a la parte de recepción, identificación, verificación o inspección de mercancía. En algunos almacenes encontramos las zonas de devoluciones debidamente identificadas, las zonas de stock y reservas que están ligadas a la actividad de almacenaje, las zonas de picking, pues directamente relacionadas a la actividad de picking, las zonas de salida, donde ya tenemos entonces la parte de carga y despacho, incluso en algunos casos también la parte de consolidación allí, la actividad de consolidación, carga y despacho en esas zonas de salida. Y también podemos encontrar zonas de oficinas. Cuando ya hablamos de los tipos, vamos a dejar esta parte del layout para al final. Cuando hablamos de los tipos de almacenes, entonces podremos encontrar, entre otros, aquí tendremos como los más utilizados, almacenes o zonas de almacenamiento, sitios de almacenamiento de materia prima, productos en proceso o productos terminados. Almacenes externos, almacenes internos. Almacenes externos, entendámoslos como aquellos que son de pronto al aire libre. Internos ya, posiblemente los bajo techo. Almacenes privados o almacenes oficiales, como por ejemplo los almacenes de depósito o los depósitos aduaneros como tal, que tenemos algunos privados directamente de las empresas, que los constituyen las empresas, o los depósitos oficiales, que encontramos también diferentes opciones, los depósitos públicos disponibles, esto sobre todo en la parte de la utilización o la vinculación más bien, de operaciones de comercio exterior con las mercancías que se pueden almacenar, ya sea para una posible exportación o dentro del proceso de una importación. Y el layout, que lo dejamos aquí de último, que es todo ese proceso de distribución dentro de estas zonas que encontramos en un almacén en los diferentes tipos de almacenes. Entonces ese layout, esa distribución, puede ser que encontremos un almacén distribuido por producto, ¿sí? O por flujos o procesos, o podemos encontrar una distribución del mismo almacén según su función. Si son almacenes para distribución, como los centros de distribución o los CEDIs, por ejemplo, o si son almacenes básicos, que son solamente para el almacenamiento de mercancía. Obviamente hay unos procesos de carga, descarga, despachos, verificaciones y demás, pero no tan ligado a todo lo que encontramos adicional en un centro de distribución, como preparación de mercancías, ejecución y establecimiento de algunos pedidos puntuales, tipos de mercancías, tipos de estivas, tipos de paletización, condiciones un poco diferentes que encontramos en los centros de distribución. Entonces veremos en esta unidad zonas, el tema del layout o la distribución y los tipos de almacenes. Pero antes de entrar allí a toda esta parte de la clasificación como tal y de los tipos de almacenes y de esas actividades o esas zonas que tenemos allí en los almacenes, debemos tener muy claros los principios de dichos sitios de almacenamiento. Unas condiciones puntuales que logísticamente debemos de tener muy claras para poder entonces entregar allí una optimización en la ejecución de todo el movimiento logístico. Entonces nos dice el módulo que estos almacenes, que es el lugar donde hacemos el almacenamiento o la protección como tal de los productos, que luego serán solicitados para
el tema de comercialización y demás, debemos tener claro que en principio podríamos considerar que la función de almacenamiento como tal no está generando un valor agregado al producto. Sí, tener un producto allí guardado, correctamente almacenado, no me estaría generando mucho valor. Pero ojo que logísticamente se identifica que esta gestión de almacenamiento o esta actividad de almacenamiento más bien correctamente gestionada, sí me puede generar valor a la cadena de suministro. Porque no solamente es tener allá una mercancía en un sitio establecido o en una estantería, esperando a ver qué puede pasar con la misma, si va a ser distribuida o no, si se me va a vencer o no. No es solamente eso. Debo de tener en cuenta unos factores importantes, entre ellos los principios que vamos a ver, para poder generar la gestión. Y a través de esa gestión, ahí sí que vamos a generar un valor agregado al proceso, a esta parte del proceso de la cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son esos principios que nos plantea el módulo que deberíamos tener en cuenta durante el proceso de almacenamiento? Primero, dentro de esos principios deberíamos entonces considerar que el almacén necesariamente deberá estar bajo la responsabilidad de una sola persona, con autoridad y autonomía para su manejo. Una sola persona. Es una recomendación. Ojo, eso dependerá también de la complejidad del almacén. Pero la recomendación allí o el principio fundamental allí sería que esté bajo la responsabilidad de una sola persona, porque los diferentes conceptos, percepciones, ideas, aplicaciones que puedan tener dos o más personas que estén a cargo de un sitio de almacenamiento lo podrían llevar a ser completamente ineficiente. Porque una persona piensa que una aplicación, un software, una herramienta podría ser lo necesitado, pero el otro no. Y luego entonces poner de acuerdo a esas personas en la implementación, en cómo trabajarlo, puede ser un poco complejo y allí se comienzan a presentar desviaciones interesantes o se podrían presentar desviaciones interesantes. Entonces, el principio allí a trabajar sería que el almacén esté bajo la responsabilidad de una sola persona o esté a cargo de una sola persona, que obviamente pueda eh, entregar algunas actividades a otros, pero la responsabilidad, recuerden que eso no se delega. Eso no se delega. Segundo principio, todo el personal deberá estar capacitado en las actividades propias del almacén, esas actividades que vimos hace un rato. El cargue, el descargue, la recepción, revisión, muestreo, inspecciones, manejo de sistemas o de herramientas si es necesario. La idea es que se cuente con personal idóneo, debidamente capacitado, con conocimientos para la ejecución de dichas actividades. Es lo ideal. Recordemos que estamos hablando de estos principios como un panorama ideal. No podemos dejar de lado el principio de flexibilidad. Ojo con el principio de flexibilidad de la logística. No nos podemos ceñir tampoco tanto a los principios, son unos parámetros muy buenos, pero en algunos casos los procesos demandan que seamos un poco flexibles. Lo digo porque de pronto en el personal capacitado puede ser que las condiciones o la ubicación del lugar, del sitio de almacenamiento, en una región, en una ciudad como tal, esa ubicación fue determinada por unos factores X y Y para poder llevar la mercancía correctamente y recibir también la mercancía correctamente, con factores logísticos importantes, pero la zona como tal, donde está ubicado, la región como tal, no cuenta con mucho personal capacitado, no cuenta con mucha oferta de personal capacitado para ejecutar las actividades de almacenamiento. Que tengo que ser flexible y de pronto ir preparando a las personas que medianamente estén capacitadas
o tengan algún tipo de conocimiento en estas actividades de almacenamiento, y yo, desde mi función y como responsable de el sitio de almacenamiento y la gestión del almacenamiento, pues termine de capacitar o de entregar conocimientos a estas personas. Y allí voy aplicando la flexibilidad porque son condiciones externas que me van afectando ya todo un proceso o que me podrían afectar todo un proceso. Siguiente principio, número 3, debe ser posible el control de las entradas, puertas, salidas de ese sitio de almacenamiento, donde lo ideal es que sea la menor cantidad posible, sobre todo cuando estamos hablando de personal, entrada y salida de personal, se recomienda que sea incluso la misma, que por donde entran, igual por allí salen las personas, y de esa forma tener un muy buen control sobre esas entradas y salidas, en algunos casos constantes, en otros casos no tanto, pero que finalmente hay que hacer un control. Llevar el registro de entradas y salidas ya de los productos. Obviamente, tenemos ya la posibilidad de aplicar una gran cantidad de softwares o sistemas especializados para llevar esos controles. Algunas otras empresas no tendrán esa posibilidad y pues continuarán trabajando con cardex manuales. Cardex como ese documento donde podemos hacer la actividad de ingreso y salida de mercancías, ya para un control un poco más allá relacionado con la parte de inventario, pero se debe llevar el registro correspondiente en la actividad de almacenamiento. El control de inventario como tal se debe complementar entonces desde la información del almacén, compras, producción y tener acceso a toda la información de existencias. Recordemos que aquí estamos en la gestión del almacenamiento, pero ya luego me voy a ligar directamente a lo que es la gestión de inventarios, no la puedo desligar. Que en la gestión de inventarios ya estableceremos unos modelos y demás y unas condiciones específicas de pronto para aplicar unas actividades relacionadas ya con esa gestión, pero aquí yo tengo que disponer mi sitio de almacenamiento de la mejor forma para que el control de inventario se pueda hacer de forma segura, de forma eficiente y de forma confiable. El producto se debe identificar con un nombre conocido por todos y que sea posible identificarlo también con un código de barras y con las herramientas correspondientes de lectura. Ya esto casi que es una exigencia para todo el tema de almacenamiento, el tener por lo menos la codificación, el código de barras. Es necesario para poder alimentar la información de los sistemas que allí se ejecutan para el control del almacenamiento. Pero más allá de eso es hacer énfasis en la identificación de los productos. Deben de estar correctamente identificados y con los nombres que correspondan. No hacer abreviaturas, o si se hace una abreviatura, que la abreviatura sea realmente conocida por todos en el almacén, para que no generemos confusiones al momento ya de estar en otras actividades, como por ejemplo el picking de mercancía. Séptima, todo producto debe tener un código para su unificación en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de ese código para su unificación en el tiempo y en el espacio, es esa identificación que se le dará al producto, sobre todo en la actividad ligada a lo que es el picking. Ubicación en el tiempo y en el espacio, donde estará siempre y donde lograré identificar siempre que va a estar ese producto. A no ser que ya tenga un cambio completamente generalizado en todo el sitio de almacenamiento, pero siempre encontraré ese producto allí a través de ese código para unificar como tal la información. Octavo, el almacén deberá estar debidamente identificado, marcado los pasillos, estantes, espacios, tener las nomenclaturas de calles, de carreras, si es el caso de un almacén un poco más grande. Si solamente cuenta con calles, pues que las calles estén identificadas, que los pasillos estén demarcados, que los sitios de riesgo estén demarcados. Ya esto se liga un poco más a la parte de seguridad y salud en el trabajo,
que es obviamente aplicable y que será de pronto de conocimiento de alguno de ustedes, pero todas esas delimitaciones, identificaciones y demás deben estar allí incluidas en mi almacén. Principios entonces importantes que vamos viendo. Noveno, los inventarios deben hacerse, por personal independiente al personal del almacén. Lo ideal allí, recordemos que siempre debemos aplicar la flexibilidad o el principio de flexibilidad en la logística. Estamos hablando de un ideal. Si no es el caso, pues debemos utilizar el recurso que tenemos disponible. Pero uno de esos principios a tener en cuenta es que los inventarios deberían hacerse por personal diferente o independiente al personal del almacén, para que no sean un juez y parte y para que evitemos de pronto en algunos casos desviaciones en cuanto al tema de excesos o faltantes de mercancías. Eso es uno de los principios también importantes y a tener en cuenta allí al momento de establecer las condiciones para la toma de un inventario dentro de ese sitio de almacén. Décimo, toda salida y entrada de material debe estar soportada por documentos. Todo, absolutamente todo lo que entre y salga del almacén deberá estar debidamente soportado. Esto ya es un tema, pues, obviamente de procesos que se establecen y que se deben de cumplir dentro del sitio de almacenamiento y dentro de, obviamente, los procesos logísticos de la organización. Solo pueden ingresar las personas estrictamente necesarias y autorizadas al almacén. Ya esto va ligado un poco más al tema de seguridad como tal, que también estará determinado dentro de los procesos y que pues allí la recomendación es que efectivamente sea solo el personal ligado a esa función de almacén, los que estén allí dentro del mismo. Solamente en casos excepcionales o en casos que sea estrictamente necesario, pues podrán ingresar personas ajenas a lo que es la función dentro del almacén. Más principios, el almacén debe ser flexible. Nuevamente, por eso insistí allí en la parte de el concepto de flexibilidad en la logística. Los productos deben ser fácilmente ubicados, es decir, la identificación debe estar siempre como característica principal en el almacén. La disposición del almacén debe permitir un control rápido con la vista. Es decir, que si yo tengo establecidas calles, establecidas las estanterías de almacenaje o estanterías de picking de cierta forma, independiente de la forma en la que las tenga establecidas, si yo hago una verificación visual desde cierto punto del almacén, que pueda hacer esa verificación visual, que pueda tener un recorrido por casi todo el almacén desde el punto donde yo esté visualizando. Para de esta forma tener controles adicionales, no solamente los de identificación y de inventario, sino controles adicionales también de forma muy rápida, muy sencilla, que me permitan tomar de pronto decisiones en algún tipo de ejecución o en algún momento. El almacenamiento, debe permitir el sistema PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Ojo, esto dependerá de las condiciones de inventario, de los modelos de inventario que yo esté trabajando, de las mismas estrategias como tal que se tengan establecidas o políticas de inventario que se tengan establecidas por la organización. ¿Qué es lo más usual? Que encontremos o que tengamos la posibilidad de trabajar de esa forma en un almacén. Primeros en entrar, primeros en salir. Es lo que usualmente uno encuentra, pero no necesariamente tiene que ser siempre en ese mismo sentido. Los artículos de mayor rotación deben estar más cerca de la puerta. Esto es de forma general. Nuevamente, dependeremos de las condiciones del negocio para saber si efectivamente esos artículos de mayor rotación son los que tienen que estar más cerca de la puerta. Dependerá de las políticas. En algunos casos ni siquiera están allí cerca de la puerta, sino que están directamente en la zona de almacenaje y a través de diferentes herramientas, a pesar de ser un producto de alta rotación, pero la política o la estrategia allí no es tenerlo en la zona de picking, sino en la zona de almacenaje, por su alta rotación y las cantidades demandadas.
Entonces no necesito tenerlo en la zona de picking, porque yo sé que siempre me piden 2 o 3 cajas completas. Entonces, ¿para qué voy a llevar cajas completas a una zona de picking para luego volverlas a trasladar? No, establezco que a través de diferentes herramientas o no necesariamente tengan que estar cerca de la puerta, sino que optimizo un movimiento dejándolos siempre en la zona de almacenamiento y de allí ya luego los traslado a la zona directamente de consolidación, por ejemplo. Son condiciones, aquí estamos hablando de forma general, pero todo dependerá, estos principios podrán modificarse dependiendo de las necesidades, estrategias y políticas a aplicar por la organización. Los artículos pesados deberán estar en los puntos más bajos. Generalmente lo encontramos así, pero también depende de las herramientas que tengamos disponibles para el tema del almacenamiento. Podemos encontrar algunos productos que son algo pesados en ubicaciones superiores porque se cuenta con las herramientas y con la parte de seguridad también muy bien establecida para tener los artículos allí. La recomendación, tenerlos en puntos más bajos, pero dependerá también de las herramientas que tengamos dentro del almacén. Principios entonces que debemos tener en cuenta y debemos considerar para una gestión, una muy buena gestión dentro de las zonas de almacenamiento. Les recuerdo que dichos principios pueden estar susceptibles a cualquier tipo de modificación o adaptación según las estrategias, políticas y condiciones como tal del almacenamiento. Vamos ahora a hablar un poco de la clasificación de los almacenes. Encontramos entonces que los almacenes, así como tenemos algunos tipos de almacenamiento, también podemos clasificar los diferentes almacenes. Y encontramos aquí que hay unas características puntuales que me permitirán hacer esa clasificación, ya sea por el tamaño, por el producto a almacenar, por la ubicación, por el sector industrial al que pertenece, por la función de ese mismo sitio de almacenamiento, esa diferenciación que hacemos de una bodega clásica a un centro de distribución, por ejemplo. Entonces encontramos aquí dentro de esa clasificación, en primera instancia, los almacenes de las empresas de fabricación o empresas productivas. Encontramos entonces allí los almacenes de materia prima o bodegas de materia prima, como lo conocemos más puntualmente dentro de los términos logísticos, las bodegas de producto terminado o almacenes de producto terminado y los de productos en proceso, cada uno de ellos con unas características. Entonces, cuando hablamos del almacén de materia prima, pues obviamente ya almacenamos todos los insumos necesarios para la producción y su materia prima también. Empaques, envases, repuestos, la materia prima como tal, los insumos y los suministros. Generalmente lo encontramos allí. El almacén de producto en proceso, pues ya es un producto que tiene cierto nivel de producción, cierto nivel de transformación y están siendo almacenados para luego generar un proceso adicional. Generalmente esto lo vemos cuando en la fábrica o en la línea productiva no se tiene un proceso como tal para la finalización del producto, sino que se debe hacer de forma externa. Entonces luego se traslada hacia una fábrica alterna, luego volverá a ingresar, pero ya ingresa no al almacén de producto en proceso, sino al almacén de producto terminado, donde ya los productos están listos y preparados para su venta. Encontramos también clasificación según la ubicación. Como lo hablábamos ahora, podemos encontrar almacenes al exterior o al aire libre, donde aquellos productos por sus condiciones, características, dimensiones y demás deberán estar ubicados en un almacenamiento al aire. Generalmente encontramos allí muchos productos, por ejemplo, como los de construcción, que por sus características, condiciones y por su resistencia también pueden estar almacenados al aire libre. Y ya los almacenes al interior, que son los que normalmente conocemos, que son todos aquellos que se preocupan por proteger los productos de todas las condiciones externas, sobre todo las atmosféricas, que puedan afectar las condiciones del mismo.
También encontramos almacenes según el producto a almacenar. Almacén de mercancías generales, almacén de mercancías con grandes volúmenes o mercancías extradimensionadas, almacenes de productos refrigerados o de condiciones específicas de temperatura, almacenes de productos a granel, almacenes de productos gaseosos. Dependerá obviamente de el tipo de producto y la especialización del almacén en ese tipo de producto. Porque sí, podríamos hablar almacén de volúmenes grandes, pero es que yo puedo tener en un almacén de volúmenes grandes también mercancía general, sino que almaceno en grandes cantidades. Allí va entonces ya un poco más ligado es la especificación o especialización de un tipo de producto. Almacén de volúmenes grandes, es que no almacenamos sino maquinaria amarilla, por ejemplo. Excavadoras, retroexcavadoras, eh, aplanadoras y demás, cargadores, mini cargadores, todo ese tipo de productos que son de volúmenes grandes y es un almacén único y exclusivo para ese tipo de mercancía. ¿Que podría almacenar mercancías generales? Sí, pero es que está destinado única y exclusivamente para ese tipo de productos, por ejemplo. También podemos encontrar almacenes según su función logística. Más puntualmente, los centros de distribución, cuya función logística pues se caracteriza, perdón, por unas condiciones especiales logísticas donde tenemos la posibilidad de recibir una gran cantidad de mercancía, diferentes tipos de mercancía, almacenar durante un periodo de tiempo no tan largo, pero sí hay almacenamiento, y también objetivos claros de preparación correcta de mercancías, de pedidos, mix de pedidos, distribución como tal. Allí encontramos ya una parte o un factor importante en la distribución desde esos centros como tal. Y almacenes auxiliares, donde solamente podemos tener o podríamos tener un tipo de mercancía en específico, o para atender un mercado en especial o una línea de producto en específico. El almacén básico como lo conocemos o la bodega básica como la conocemos, sin muchas funciones adicionales como si los encontramos en un centro de distribución. Y también podemos encontrar almacenes de acuerdo a la tecnología aplicada. Y lo podemos categorizar en tres tipos de almacenes de acuerdo a la tecnología. Los almacenes automatizados, donde cuando hablamos ya de automatización estamos hablando de automatización completa, poca intervención del recurso humano, una gran intervención de maquinaria o herramientas especializadas en todo el proceso de almacenamiento. Entonces ya tenemos una gran cantidad de ejemplos en almacenes automatizados, como por ejemplo uno de los más conocidos en el tema de Amazon, los almacenes o los centros de distribución, que es un tipo de almacén, donde podemos ligar también una clasificación por la utilización de tecnología, donde son altamente automatizados, aplicación de robótica, inteligencia artificial, sensórica, Internet de las cosas y demás, que aportan bastante a lo que es la eficiencia en la operación, no solamente en la de almacenamiento, sino también en la gestión de inventario. Los almacenes semiautomatizados, que tienen pues cierta cantidad de herramientas que aportan también bastante en la eficiencia como tal de la gestión del almacenamiento. Y los almacenes netamente manuales, que también encontramos una gran cantidad en el mercado, incluso seguramente algunos de ustedes están más vinculados con este tipo de almacenes, pero que tienen la oportunidad de integrar algunas herramientas, no tanto llegando a la semiautomatización, pero sí hay la necesidad y oportunidad de utilizar algunas herramientas en específico, aún estando dentro de esa característica o categoría de almacenes manuales. Ahí tendríamos un poco la información correspondiente a esta sesión, compañeros y compañeras. El siguiente tema que vamos a trabajar es la localización y distribución de un almacén. Ya esta parte sí la trabajaremos en la sesión número 4.
porque aquí tendremos la oportunidad entonces de realizar algunos ejercicios prácticos que vamos a evidenciar durante la sesión para tener la oportunidad de identificar cómo posiblemente podríamos tener algunos factores en específico sobre la mesa para poder dar la ubicación más óptima a un almacén. Ubicación, estoy hablando de ubicación geográfica, el punto como tal donde un almacén debería estar ubicado para poder hacer todas esas actividades internas y luego las actividades externas ligadas a esta parte de almacenamiento, como lo es la distribución y como lo podría ser también la parte de abastecimiento. Allí entonces tenemos esas actividades, los tipos de almacenes, los principios, un poco también las actividades que vimos hace un rato, que encontramos dentro de los almacenes, y también la parte de el tipo de almacenamiento que podemos encontrar en los mismos. Esos eran los temas que teníamos destinados para la sesión número 3, donde obviamente con la interacción de ustedes, pues la extensión de esta grabación sería un poco más amplia, como siempre lo trabajamos en cada una de las sesiones, tratando de interactuar bastante y de recibir todos los aportes, conceptos, dudas e inquietudes que ustedes tengan. Pero pues en esta ocasión es una entrega directa de contenidos que están aquí planteados en módulo. Ya ustedes identificarán los mismos una vez visualicen este contenido, este video que quedará dispuesto en plataforma. Si se generan inquietudes, dudas, preguntas, vuelvo y lo reitero, compañeros, por favor, hacer uso de los canales de comunicación que tenemos. Más puntualmente, el grupo de WhatsApp, el correo electrónico o el foro de consultas para el desarrollo del módulo. En cualquiera de ellos pueden hacer la correspondiente consulta, verificación o confirmación de algún concepto que de pronto haya quedado allí no tan claro en la entrega de estos contenidos. Reitero entonces, compañeros, que deberemos realizar primero la actividad de foro participativo ligado con ese artículo que quedó en sesión 2. Esto lo expliqué al principio de este video. También el correspondiente comentario en el canal institucional para avalar la asistencia de esta sesión y obviamente avalar la visualización de los contenidos. Y por último, tercera actividad ligada a esta metodología de presentación de contenidos y que obviamente lo que estamos haciendo aquí es integrar un poco el trabajo autónomo con la asesoría o la tutoría por parte de el profesor. Como última actividad entonces, para avalar ese trabajo autónomo, tenemos un taller práctico que estará o está en este momento ya disponible para su validación y su verificación. Y con este taller complementaríamos entonces las actividades ligadas a esta sesión. Foro participativo, taller práctico. No se preocupen que el taller práctico es muy sencillo. Son 3 preguntas que ustedes deberán desarrollar. Obviamente son unas preguntas de análisis y de contextualización y de desarrollo, pues bien interesante para ustedes. Ya encontrarán las condiciones de cada una de estas preguntas allí en el taller. No tiene límite de tiempo, no tiene límite de intentos. Si tiene una disponibilidad, esa disponibilidad es hasta el día 9 de mayo, es decir, hasta el domingo. Aquí les voy a evidenciar, miren, se cerrará el 9 de mayo a medianoche. Son solamente 3 preguntas, como les digo, entonces tenemos una buena disponibilidad de tiempo allí para realizarlo. Vuelvo y reitero, solicitamos entonces para esta sesión desarrollo del foro, desarrollo del taller y el correspondiente comentario en el canal institucional de la visualización de este video. Espero, compañeros, que
los temas que se han entregado el día de hoy o en esta grabación estén lo más claro posibles. Vuelvo y reitero, si no hay de pronto claridad en alguno de estos conceptos, podemos utilizar los canales de comunicación para ampliar allí las inquietudes y resolverlas. Y agradezco nuevamente a todos el entendimiento de pronto un poco con la situación en cuanto a la oportunidad de la disponibilidad del video por las condiciones de conectividad ya explicadas al inicio de esta grabación. Espero entonces que tengan allí una buena percepción de estos temas que entregamos el día de hoy. Les estaré informando también oportunamente a través de los canales de comunicación la disponibilidad de este video y reiterando la disposición también a cualquiera de sus inquietudes. Agradezco mucho la atención prestada durante este video y espero que realicen de correcta forma las actividades aquí propuestas. Muchas gracias a todos. Nuevamente un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo del momento en que estén haciendo la visualización de estos contenidos. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Ya vamos entonces a cerrar aquí esta grabación para poder dejarla a disposición de ustedes. Muchas gracias a todos.